Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a una nueva edición de Pulsión de Radio. Me acompaña aquí Diego Yaiche. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, es una semana en donde, por lo menos, muy conmocionados, ¿no? Una semana muy, ¿cómo llamarla? Interesante, inquietante, Y todavía no terminó. atemorizante. En fin, se me ocurren muchos calificativos, todavía no, pero por suerte llegó Pulsión de Radio. Por ¿Mm? suerte. Y bueno, hoy Ujú. tenemos un programa, parece muy lleno de distintas cosas interesantes, empezando por un invitado que es un verdadero placer tenerlo aquí, Ya les que vamos a contar quién ya es. lo vamos a presentar. Pero bueno, vamos a tener también la eh, visita en nuestra agenda cultural de nuestra enviada especial, eh, Clotilde Merov, que está eh, de gira, de gira artística por París, pero va a estar presente aquí junto con Amaya Laines para completar una agenda cultural también dedicada. Bueno, no vamos a spoilear la agenda cultural. Pero podemos decir el tema general, ¿no? Dígalo, Las infancias. las infancias. Bien, las infancias, las infancias, bueno, vamos a ver qué infancias. Y vamos a tener después también, vamos a viajar a Rosario para encontrarnos con Germán Armando del Juguete Rabioso para una nueva edición del Rincón de los Libreros y la participación de Luciana Villegas, y también va a estar acompañándonos en la segunda mitad de nuestro programa. Bueno, Diego, vamos a escuchar un tema musical Sí. y a la vuelta presentamos a nuestro invitado. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Buenas noches. Acabamos de escuchar, en versión de Paco de Lucía, Sorongo Gitano, tema que en 1931 el poeta Federico García Lorca grabó junto a la bailaora Encarnación López, la argentinita, en la discográfica La Voz de su Amo. Dice así: tengo los ojos azules, tengo los ojos azules y el corazoncito igual que la cresta de la lumbre. De noche me salgo al patio y me harto de llorar, de ver que te quiero tanto y tú no me quieres nada. Esta gitana está loca, loca que la van a atar, que lo que sueña de noche quiere que sea verdad. A nuestro invitado de hoy lo han llamado duende. Desconozco las cercanas intenciones de quien ha afirmado tal cosa, pero apoyándome en Federico García Lorca, que algo de eso sabía, puedo decirles que estamos ante un verdadero estilo Vigo. Ese estilo de alegrísimo demonio, como describe el español, lo experimenté en mi primerísimo encuentro epistolar hace unos cuantos años, cuando recibí una extensa y divertida respuesta a una misiva mía respecto al episodio de la cocaína de Herr Professor, respuesta que terminó con un comentario sobre el gusto que Sigmund tenía por los cigarros baratos. Hasta ese momento solo conocía de él el murmullo que había llegado a mis oídos de su idioma de los lacanianos. Tiempo después pude conocer su escritorio y su no menos portentosa biblioteca. Debo decir que si mi maestra Elvira de primer grado me enseñó las primeras letras, con él he aprendido a leer. En su último libro, el psicoanalista francés Jean Alouche
ha reiterado una vez más lo gratificante que ha sido para él la lectura de la novela de Lacan, solo una muestra de su gran producción como escritor. El azar ha hecho que hoy, en el Día del Profesor, tengamos el honor de recibir en nuestro programa a Jorge Baños Orellanas, psicoanalista, miembro de la École Lacanienne de la Psychanalyse. En la primera hora veremos qué ha persistido en él de ese entonces las cosas se complican que tomó de sus maestros, de uno de sus maestros, Eliseo Verón. Bueno, Jorge, Bueno, está bien, podés respirar primero Y le hacemos una preguntita para entrar en clima. No, esperá. Buenas ¿Cómo estar a la noches, altura de esa- bienvenido. bueno, un gusto estar aquí, Gabriel, Diego. Ah, Diego, qué presentación. ¿Cómo estar a la altura ahora, ¿no es cierto?, de semejante presentación. Bueno, entonces va otra pregunta a tu altura, Jorge, ¿eh? A ver, ¿No? Has dicho que el escritorio de Freud es el de un inquilino esforzado por llegar a fin de mes con una escritura insobornable, y que el de Lacan es el de un propietario bien asentado que practica una escritura provocativa para los lugares sociales que ostenta. Pregunto entonces, Jorge, ¿cuáles han sido y son tus ambiciones de escritorio y tus inclinaciones de estilo? Para romper el hielo, Jorge, bueno, no más. muy sencillo. Ah, no me acordaba eso que había dicho de los estilos. Pero bueno, festejo tu memoria y el reencuentro con esas palabras. Y quizá una de las tantas cosas, tantas razones, ¿no? Algunas que desconozco, otras que no puedo confesar públicamente, pero una de las razones fundamentales para ponerme a escribir fue en su momento fundamentalmente poder leer a Lacan, ¿no? Que para mí era realmente una piedra, un enorme obstáculo, ¿no? Sobre todo como venía acostumbrado, dulcemente acostumbrado al estilo, como decía recién, del inquilino, ¿no? de Freud, ¿no? Él que sabía cómo atrapar, cómo acompañar al lector para enseñarle algo, por otro lado, que era absolutamente nuevo, ¿no? Pero tanto uno como el otro, Freud como Lacan, se esforzaron mucho, escribieron mucho, se rompieron la cabeza, ¿no? para hacer algo que tienen en común en esos afanes, y es la transmisión del psicoanálisis, ¿no? Hace un rato fuera de micrófono hablábamos de el último libro, recién lo nombraste a Jean Alouche, ¿no? El último libro por lo menos que nosotros recibimos traducidos, que se llama Jacques Lacan y su alumno erizo, y termina con una palabra que es un neologismo, que es transmetre, ¿no? Que uno dice, tiene que ver transmetre. Primero alumno, como los psicoanalistas alumnos. Y bueno, pero lo que subraya ahí a Luz, y tiene razón, es que en la transmisión del psicoanálisis es condición absolutamente necesaria, pero no suficiente, el análisis del analista, lo que antes se llamaba el análisis didáctico, ¿no? Así como también el llamado supervisión o análisis de control. Pero sin embargo, si esas son dos condiciones absolutamente necesarias, no son suficientes. Hay algo del orden de la transmisión que tiene que ver, nos guste o no, con esto del ser alumno, ¿no? de maestros que nos enseñen, ¿no? Cómo es leer, qué hay allí de teoría, qué hay allí de transmisión de la clínica, qué hay, ¿no? Cosas que no podemos pedir porque le pedimos otras cosas de nuestros analistas y de nuestros supervisores, ¿no? Hay algo allí de la transmisión, ¿no? Y está esa palabra transmetre, ¿no? que como tecnologismo da para varias cosas. Es una condensación de maître, que quiere decir en francés, en este caso es todo maestro, ¿no? Y ese trans que viene ahí a cumplir
dos o tres alusiones. La primera es sencillamente transmisión, ¿no? Es el maestro que transmite. Y uno puede decir, pero maestro que transmite, son todos, ¿no? Pero no, por lo menos lo que quiere aquí insistir Alush, y para eso, por ejemplo, se toma de ese libro tan lindo de George Steiner, Lecciones del Maestro, es que el transmetre es un maestro particular que lo que transmite en primer lugar es una avidez por querer saber más de esa materia, de ese objeto, ¿no? Transmite ante todo un entusiasmo, ¿no? Y por eso mismo, de seguir adelante, y por eso mismo le da a su disciplina, bueno, algo que tiene que ver con el orden de la esperanza. Y para eso hacen falta dos cosas. Primero, bueno, que de algo sepa. Podemos hacer muchos chistes con Racière del maestro ignorante, pero no se trata de eso en la transmisión del psicoanálisis, ¿no? Pero sí se trata para que pueda haber ese transmetre y no solamente un profesor de psicoanálisis, que no haya hastío, que no haya aburrimiento, ¿no? George Steiner dice, esos profesores, ¿no? que duermen en nuestros hijos, que en vez de abrir Delfos, los cierran, ¿no? Pone ahí como algo... y yo creo que en ese sentido, evidentemente, tanto Lacan como Freud estuvieron detrás de eso, ¿no? Y pusieron muy buena parte de su trabajo, y hay que ver cuánto le debe en primer lugar el psicoanálisis al que pueda haber existido, ¿no es cierto?, como tal, al estilo de Freud. Ajá. Y Jorge, porque vos cuando diste tus primeros pasos en el psicoanálisis, habían pasado casi 40 años de la muerte de Freud. Uh-huh. Y hoy estamos a 40 años de la muerte de Lacan. ¿Qué perspectiva te da eso? Sí. Bueno, por un lado, la necesidad, ¿no es cierto?, de la misión que tenemos todos nosotros de hacer continuar esto, ¿no? La posibilidad de hacer que el psicoanálisis siga transmitiendo, se siga de alguna manera reproduciendo, ¿no? Eso está, ¿no? Tenemos estas enormes figuras, y bueno, tenemos que seguir de alguna manera con ese legado. Hay que decir que 40 años después de la muerte de Lacan no ha aparecido, ¿no es cierto?, una figura equivalente, aglutinante, ¿no es cierto?, aglutinante, claro. Bueno, aglutinante y también que despierte enormes desconfianzas, ¿no es cierto?, y dudas, pero no ha habido, ¿no? Tenemos que vernos en ese sentido con una gran novedad, ¿no? Sí, y hay una novedad también, yo hace unos años tuve la suerte de entrevistar a Gerard Pommier en el congreso, en el último congreso internacional de psicoanálisis que se hizo en Rosario, y él señalaba, por un lado decía que siempre le daba mucha alegría venir a Latinoamérica, porque era donde él sentía que el psicoanálisis estaba más vivo, ¿no? Y eso, se me ocurría, es un rasgo muy particular de este momento, ¿no? Que no es el momento de Lacan, no es el momento de Freud, por supuesto que en ese inicio él le dio vida, ¿no? Pero, ¿qué pensás de esta particularidad, ¿no? A 40 años de la muerte de Lacan, y el psicoanálisis está vivo en Latinoamérica, es por lo menos curioso, ¿no? Sí, es sí, qué sé yo, uno siempre ve que el césped del vecino es más verde, ¿no? Uno cuando va a Francia también le parece que hay un gran entusiasmo, que hay mucha gente, que hay muchas actividades, que hay
que hay muchas publicaciones y de buena calidad. En fin, esa novedad y esa fascinación que nos provoca los viajes, ¿no? Y es cierto que en Latinoamérica hay, por suerte, un fervor analítico. Hay que reconocer, por otro lado, no seamos soberbios, que no en toda Latinoamérica, ¿no? No. Pero en México, en Brasil. En México, en ciertas zonas de Brasil, ¿no es cierto? Y en Argentina, ¿no? Y después sí, hay gente muy interesante en Chile, en Uruguay, en Colombia, pero hay que reconocer que, por lo menos en una de las instancias más básicas de la transmisión, que es en la universidad, en muchos de esos lugares el psicoanálisis ha ido retrocediendo o nunca pudo entrar, ¿no? Entonces es muy heterogéneo, ¿no? Cuando uno viaja a distintos lugares dentro de Latinoamérica, y aparte, bueno, es gracioso, en algunos lugares los analistas se quejan porque son demasiados y en otros porque son demasiado pocos, ¿no? Siempre se quejan los analistas. Bueno, hay una cuestión, ¿no? Pero eso existe, ¿no? Hay que ver cómo continúa esto. Yo soy optimista, ¿no? Incluso me había preguntado Diego, creo que fue Gabriel, sí, Diego, que elegir algún tema por el recreo musical que vamos a tener en algún momento de esta conversación, y entonces no sabía qué poner, y como sabía que vamos a hablar de transmisión, se me ocurrió, ¿no es cierto?, un tema que canta Chet Baker, ¿no?, que se llama Look for the Silver Lining, que quiere decir veamos la parte positiva de la parte esto, luminosa, ¿no? Claro, la ¿no? parte luminosa, porque la metáfora tiene que ver con las nubes tormentosas, ¿no? De un mal momento. Un resquicio de esperanza. Claro, ¿no? hay que ver la línea, ¿no es cierto?, de las nubes donde se ve que el sol asoma, ¿no? Yo soy... Y Jorge, digo, porque, ¿no? Efectivamente, ¿no? Vos digamos, planteás este mensaje de esperanza sobre algún otro fondo, ¿no? Y yo ahí te quería hacer una pregunta quizás un poco picante, ¿no? El énfasis que muchos que se dicen lacanianos ponen al hablar de lo real, ¿puede dar cuenta en algunos casos de una fantasía de embaucamiento, de haber recibido el cobre de la neurosis de transferencia por el oro del fin de análisis? Bueno, no puedo... como me estás acorralando, digo, yo te avisé, sí. Yo te avisé que te tomaras una no cervecita. Puedo decir que no, porque no lo creo, no puedo decir que sí, porque después me va a costar caminar por los corredores. De todos modos, hablando de eso, yo tengo enormes dudas de que a Lacan, por ejemplo, pueda ser dividido en periodos, el cual el último de ellos tendría que ver con un acento puesto en lo real, y que eso sería lo último de lo último y lo mejor de lo mejor. Creo que no es así. Creo que justamente uno de los problemas que tenemos, pero que tiene que ver también con la enorme riqueza de Lacan, es que era alguien que se movía en varias direcciones al mismo tiempo. Esa plataforma giratoria de los ferrocarriles, ¿no es cierto? Él hacía eso. A veces uno se pierde y es porque está hablando de una cosa y después pasa sin solución de continuidad de hablar de la otra y de la otra. Y hay que hacer después una reconstrucción, porque es como un viajero que está haciendo varios viajes, que tomó varios trenes al mismo tiempo, ¿no? Y que nos va contando lo que ve por la ventanilla, ¿no? En ese sentido, creo que hablar de dividirlo en etapas de una manera demasiado limpia, creo que es muy bueno para tomar examen. A nivel didáctico. A nivel didáctico, para tomar examen, pero creo que, claro, es un problema, ¿no? Hablando de este futuro, yo tengo solamente por momentos, a pesar de mi optimismo de siempre, por momentos a veces tengo temor, ¿no?
Hay un famoso libro que tiene que ver con la administración de empresas, ¿no? Esas cosas que no nos gusta hablar, pero que es interesante, que se llama de los bárbaros a los burócratas, ¿no? De un tal Lawrence Miller. Y el tipo dice cómo es la vida de las empresas. Uno puede hablar, si me perdonan, de empresa analítica. Entonces él lo que dice es que las empresas generalmente comienzan con la visión de un profeta, ¿no? Después aparece el liderazgo de un jefe bárbaro que impone eso, ¿no? Después viene la expansión a otros territorios por parte de un constructor, ¿no? Pero que después está el riesgo de que vengan los administradores y que sacrifiquen la novedad y la innovación por el orden, ¿no? Y entonces aquí viene el achatamiento de las empresas y Lawrence Miller, que es malo, ¿no es cierto?, en sus observaciones, pero yo creo que muchas veces... Henry Miller. Lawrence Miller. Lawrence Miller. Porque la otra vez habíamos estado hablando de Henry Miller y se dio como cierta... En fin. Sí, podemos decir... pero bueno, y lo que termina diciendo Lawrence Miller es que después todo termina en una aristocracia, de un nepotismo, ¿no es cierto?, bueno, es el problema, ¿no?, que hemos visto más allá del lacanismo, en otros movimientos del psicoanálisis, que se cumple más o menos esta fase, donde termina luego ese nepotismo de, bueno, no estrictamente por ahí de hijos y familiares, aunque a veces sí, pero bueno, de pacientes predilectos. De esa suerte, ¿no?, de disecación. Exactamente, también, se arma una corte, ¿no? Donde, bueno, todos disfrutan de posiciones que antes ocupaban gente realmente de mucho valor, pero no es lo mismo cuando se sientan ellos, que era la corte de esta gente, y eso entonces se apaga. Eso es mi pesadilla. Los días que tengo pesadillas con respecto a la transmisión del psicoanálisis, es que tengo miedo que todo vaya después de una expansión, ¿no es cierto?, universitaria. Por ejemplo, la expansión que hemos tenido, por un lado maravillosa, ¿no es cierto?, de los posgrados, no entre después en un ciclo de burocracia y de aristocracia decadente. Que termine como la saga de los Juegos del Hambre, de la corte, claro, de la aristocracia de los Juegos del Hambre. Pero sí, ¿te parece que existe este riesgo? Porque en realidad, tomando lo que decías, ¿no?, al principio, lo que se ve hoy es que, bueno, hay psicoanálisis lacaniano, y hay analistas y hay, bueno, muchos grupos, muchos modos de lazo, ¿no? Sí. Distintas modalidades de escuelas. Bueno, está Pulsión de Radio también. Exactamente, sí, y por ahí tenemos que pensar, ¿no?, que puede haber una fertilidad en un psicoanálisis, aún sin haber estos enormes maestros, ¿no es cierto?, que hubo en otro tiempo, ¿no? Ahora tenemos otras posibilidades. Yo creo que no es un maestro, pero una de las cosas extraordinarias que hubo, una revolución que hubo fin del siglo pasado, fue la aparición del Freud digital, del Lacan digital. Eso ha traído, ¿no?, disponemos de esos textos, ¿no? Podemos perseguir ideas, perseguir argumentaciones. Sí, hacer nuestras propias notas de Strachey, ¿no? Efectivamente, ¿no? Con una potencia inusitada, ¿no? Maravilloso. Maravilloso. Es decir, hay posibilidades, igual que tenemos las posibilidades de intercambio, de comunicación, ¿no? Muy notables. Bueno, yo llegué a vivir, las primeras cosas que escribí las escribí a máquina. Cuando pasé al procesador de textos, bueno, yo no sé, probablemente de no ser por el procesador de textos yo jamás hubiese escrito un libro, no sé, repetido, contrafáctico, pero es muy probable.
y seguramente habrían sido mucho peores, ¿no? Claro, quizás no habrías escrito habrías escrito un libro, pero quizás no hubieras escrito tantos. Sí, sí. Con respecto a la máquina de escribir, Jorge, ¿no? Sí. Porque vos escribiste una novela de Lacan, ¿no? Uh-huh. O al menos el primer tomo. Ahora, por otro lado, también has dicho, ¿no?, algo que me gustó muy interesante, ¿no? Y que un poco, digamos, lo quería, que apunta a esta pregunta que te hice al principio sobre tu estilo, ¿no? Vos dijiste, la antropología, la historia y el psicoanálisis son prácticas literarias en donde el único mérito al que pueden aspirar es el deshacerse de lo ficcional, has dicho en algún momento. Pero después escribiste una novela de Lacan. Sí. Ajá, a ver. Sí, Bueno, sí. Hay un estilo... ¿Cómo no? ¿Qué les ¿Cómo no? parece? Claro, depende... No, claro, depende el criterio que entendamos como ficcional. Ajá. Una cosa es utilizar técnicas que se usan en las obras de ficción, ¿no? Otra cosa es cuando ficción es puro invento. Bien, perfecto. Ahora, ¿cierto? Vamos a hacer un temita. Sí, para que te repongas, porque te sigue acorralando ya, ¿no? Pero vamos a escuchar, Diego, un tema musical. Del corazoncito harto de llorar, vamos ahora al que busca un resquicio de esperanza en la voz de Chet Baker. Volvemos a nuestra pulsión de radio y, bueno, Diego, ¿querés...? ¿O tomo la pregunta? Sí, bueno, tomás la pregunta. Sí, porque se me ocurrió algo, ¿no? Mientras escuchábamos a Chet Baker, para contestar. Y es tratar de improvisar ahora, en vez de hablar de la novela de Lacan, que escribí hace como 10 años casi, tratar de improvisar ahora aquí lo que sería la novela de la transmisión del psicoanálisis. Ajá. ¿No? Para ver a qué viene eso de la novela, ¿no? Que lo que en realidad trato de hacer es recurrir a ciertos artilugios, a ciertos trucos que tienen que ver con lo literario, para no aburrir, ¿no? Porque yo creo que el principal problema que tenemos, por lo menos que me pasa a mí, es que a veces me aburro cuando leo nuestra literatura. No, y al escribir también, ¿cierto? ¿no? Claro. No aburrirnos al escribir. Ya al escribir, claro. sí. ¿No? Sí, y eso es interesante, ¿no? Pensar, ¿por qué yo voy a creer que si escribo algo que a mí me aburre, no le va a aburrir a mi pobre colega, ¿no? ¿Por qué pensar que, ¿no? Entonces, estaba pensando, podríamos decir, la novela de la transmisión del psicoanálisis comienza el 16 de mayo de 1897. Ya me miran aquí los compañeros, ¿no? Y es una fecha en que aparece un personaje absolutamente nuevo. Hasta ese momento, Freud estaba dando sus primeros pasos, no hacía mucho que había dado la famosa conferencia, La etiología de la histeria, donde veía como la etiología de toda histeria una escena de seducción hecha por un adulto al pobre niño, ¿no es cierto?, que después se iba a transformar en histérico, y estaba con la cuestión de las neurosis de angustia, y le iba... así como neurólogo estaba haciendo carrera, tenía un libro sobre parálisis infantiles, cerebrales infantiles, que habían dado bastante bien, era muy respetado. Sin embargo, cuando se metía con estos temas no era así, ¿no? Hablando de literatura, cuando él presenta la conferencia Etiología de la histeria, Krafft-Ebing, que era ahí era el dueño del sanatorio psiquiátrico, ¿no es cierto?, ahí de Viena, le dice, esto suena a un cuento científico, ¿no? Y con respecto al otro, la gran bolsa de la neurastenia que trabajaba Freud, Binswanger, que era,
en Alemania, ¿no? Y Suiza, el gran personaje, tenía el sanatorio aparte más caro de Europa, había hecho un libro sobre neurastenia, y hay en una carta a Freud a Fliess, que le dice, mi nombre ni siquiera aparece, ¿no? Y agrega diciendo, me voy a tomar una fría venganza. Era alguien realmente desconocido. Entonces, ¿qué ocurre el 16 de mayo de 1897? Le llega una carta a Fliess donde Freud dice, tengo ahora no solo un nuevo oyente, sino un verdadero discípulo. Llega el alumno al psicoanálisis, ¿no? A un psicoanálisis, bueno, todavía primitivo, pero ¿no? Que cuando yo leí eso me hizo acordar mucho a cuando Madame Bovary, en su primera aventura, vuelve a la casa, se mira en el espejo y dice, tengo un amante, ¿no es cierto? Freud volvió, ¿no es cierto?, de la universidad, donde era un profesor, un Privatdozent, ¿no? Que, bueno, sí era un profesor de la universidad, pero la universidad no le pagaba. Privatdozent quería decir que los alumnos juntaban unos pesitos y se los daban para dar sus lecciones. Bueno, tenía suerte dentro de todo. Claro. Y aquí llegó, él tenía gente que sí iba a escuchar, ¿no? Pero era un muchacho, además extranjero, era un californiano, ¿no? De familia alemana, que se había formado en Baviera, su formación, ¿no? Había hecho el doctorado en Berlín, pero había leído estos artículos denostados de Freud y le habían impresionado mucho y quería aprender con Freud. Entonces, bueno, y entonces lo que le cuenta también a Fliess, dice, le prometí que voy a darle una instrucción a la manera clásica antigua, caminatas, ¿no? Como Aristóteles, que tenía la cosa peripatética. Como los peripatéticos. Exactamente, ¿no? Una enseñanza peripatética. Dice, nada de laboratorio, de sala de pacientes, vamos a hacer así. Y ahí viene sigue las cartas, y viene una cosa muy interesante, porque este muchacho, su nombre era Félix Gattel, no es conocido, ¿no es cierto? Pero fue el primer alumno del psicoanálisis. Él estaba acostumbrado a que lo evaluaran por hacer cortes del mesencéfalo, a ver si dibujaba bien, y resulta que Freud, en cambio, estaba evaluando otra cosa. Entonces le invita a pasear, no solo le invita a pasear, sino como al principio se entusiasma. Hay cartas de junio donde dice, me ha caído muy en gracia su inteligencia y su grata compañía. Vienen las vacaciones de verano y se lo lleva con el cuñado de vacaciones a Italia por un mes. ¿No es cierto? Y bueno, el primer alumno. Fíjense, claro, el entusiasmo, ¿no? Y primero muy contento, pero después, el último día de vacaciones, prácticamente el 21 de septiembre, dice, fue una desilusión intragable, ¿no? Y entonces después, más adelante, dice, el problema que tiene es que adopta creencias con demasiada ligereza, se aferra con uñas y dientes, ¿no es cierto? ¿A qué? A lo que él le dice. El problema que tenía Freud era que este muchacho tomaba muy al pie de la letra, ¿no es cierto?, lo que había leído de Freud. Freud, como sabemos... Lo sacralizaba. Sí, claro. Como sabemos, él tenía, por ejemplo, con su teología de la histeria, había tomado distancia, ¿no? La famosa carta que todos conocemos, del 21 de septiembre del 86, de 1896, ya no creo más en mi neurótica, ¿no? Mi doctrina neurótica. Y de golpe viene que cree absolutamente, ¿no? Y no sabe cómo convencerlo de lo contrario, ¿no? Bueno, hay algo que no se transmite, ¿no? Que es el libre pensamiento. Efectivamente. ¿No? Efectivamente. ¿No? En ese sentido, en el libro de Aluz... ¿O se transmite eso, Jorge? Es lo que trata de transmitir, de enseñarle, pero no hay caso con Gattel, ¿no? Y tienen serios dolores de cabeza. Eso me hace acordar a una cosa que está en el libro de Aluz con respecto a Lacan, que dice que
recuerdo una conferencia de prensa que dio en Roma en el 74, que Lacan dice, a uno de mis alumnos estuvo tan entusiasmado con mi seminario de la angustia que pensó que lo que hacía falta era meterme en una bolsa y ahogarme. ¿No? Que se quede quieto, ¿no? Porque el problema que tienen los transmetres es que ese trans también está, eso no lo dice Aluyen en su libro, pero creo que vale, en que estos tipos están en perpetua transformación. Sí, que vos decías que por lo menos entendías 3 versiones de ese trans, ¿no? Sí. Y vamos por la segunda. Una es la transmisión, otra Sí. es esta transformación, ¿no es cierto?, que es tan difícil, ¿no?, a veces de digerir, ¿no? Pero como usted no dijo tal cosa, y estos siguen, ¿no? El caso de Freud como de Lacan es notable. Bueno, de Melanie Klein, hay gente que no se queda quieta, ¿no? Yo creo que hay otros transmetres que podemos tomar en cuenta. Vos nombraste hace un rato uno, pero qué sé yo, uno puede pensar en Jacques Millén, en Guy Le Goffet, en Colette Soler, en Éric Laurent, en Daniel Arnoux, qué sé yo, Alush mismo, que son tipos que uno dice, ¿y? ¿No? Y siguen y continúan. Sí, que se resiste, ¿no?, a quedar claro. Y uno les dice algo, ¿no?, que dijeron hace años y nos miran como diciendo, eso es tan ajeno para mí como para usted, y puedo discutirlo y estar en desacuerdo, ¿no? Ahora, Jorge, entonces es interesante porque, digamos, ya la cuestión de lo tragable y lo intragable en la transmisión ya estuvo presente en este primer encuentro fallido, si lo queremos llamar. Efectivamente, sí. Encuentro fallido, pero también encuentro que va a instituir algo que va a seguir sucediendo. Cuando digo encuentro fallido, en mejor sentido el encuentro fallido, ¿no? Del valor que tiene un fallido para nosotros los psicoanalistas, digamos, ¿no? Sí. Como que hay algo, ¿no?, más allá, digamos, de la herida narcisista que podía tener Freud, que, digamos, respecto a sus pretensiones, pero efectivamente hay algo de esto, ¿no?, que va a estar presente en toda transmisión, ¿no? Sí. Con variantes, ¿no? Porque, bueno, de Gattel se podría hablar mucho. Gattel saca porque resulta que si bien pasa esto y le dice no lo voy a llevar nunca al laboratorio, en realidad Freud le encarga que vaya a la clínica de Evin, ¿no? Ese que había dicho que lo suyo era una ficción, para que estudie a neurosis de angustia, ¿no es cierto?, y neurastenias, para ver si se cumple lo que él decía, ¿no? Y lo que Freud había dicho es que en neurosis de angustia hay retención de la libido, en la neurastenia hay masturbación. Entonces le piden, miren esto, le pide que entreviste en esa clínica a 100 pacientes, una cosa estadística, que haga todas las tablas y que compruebe perianamente, casi podemos decir, si efectivamente en las neurosis de angustia hay esa retención y si en la neurastenia hay... si se verificaba su tesis. Efectivamente, ¿no? Le pide esto. Que de alguna manera, ¿se acuerdan cuando había dicho Binswanger ya me las va a pagar? Bueno, de alguna manera Freud lo que quiso es transformar a su primer alumno en el arma de la venganza. Y le salió como salen estas cosas a los maestros, generalmente cuando planifican tanto, sale todo al revés, ¿no? Este buen muchacho hace todo ese trabajo, pero cuando le presenta a Freud lo que había escrito, Freud se agarra la cabeza, le escribe otra carta a Fliss, por eso lo sabemos, y entonces le dice, pero yo creía que iba a hablar sobre estos neurasténicos y resulta que me trae un informe larguísimo acerca de la histeria, ¿no es cierto?, y la seducción por parte de adultos.
Aparte, yo tengo que decirle, usted no puede firmar eso como si fuera suyo. ¿No te das cuenta con el problema del plagio? Bueno, finalmente, como este era un manuscrito, lo corrige, ¿no? Y bueno, el muchacho finalmente escribe su libro, ¿no? Un libro que, por otro lado, está en vías de ser publicada la traducción principios del año que viene. Ah, ¿sí? ¿No? Sí, porque sobre esto trabajó Mauro Vallejo. ¿Y con qué interés? Y con este interés, ¿no? Quienes trabajaron más con esto es un tal Schrotten y Hermann, son dos alemanes. Se puede conseguir en internet una investigación muy buena. Tienen que buscar con el título de Freud's, con el posesivo Freud's First Pupil, ¿no? El primer alumno de Freud. Van a ver una cosa maravillosa que sacó en el 92, un estudio muy detenido, reconstruyendo esta historia, y Mauro Vallejo, que es un investigador argentino muy interesante de los primeros tiempos de la prehistoria del psicoanálisis y de los primeros tiempos del psicoanálisis, va a entregar la traducción ahora a fin de año, ¿no? Y se va a llamar como el libro acerca de las causas sexuales de la neurastenia y la neurosis de angustia, pero va a tener como título principal el primer libro freudiano. Bueno, de ahí debe venir tempranamente la idea de Freud acerca de las profesiones imposibles. Y sí, efectivamente, ¿no? Cuando ve este libro, nuevamente ya no está aquello otro, pero hay otras cosas, salen unas reseñas tremendas que por supuesto todas apuntan a Freud, ¿no? Y aparte porque hace cuestiones, a pesar de eso, por ejemplo, toma 17 casos de histeria dentro de esos 100, porque quería hablar de histeria él. Y dice que de los 17 casos solamente encontró sus recuerdos de ataques por parte de adultos en 2. Pero dice, pero seguramente si pudiera tener más entrevistas, seguro que las encontraría. Encontrarían todo. Claro, Sí. con lo cual obviamente las reseñas tanto de Berlín como de Viena tomaron a esto, ¿no es cierto?, como una entrega, ¿no? Y bueno, y así terminó la relación, ¿no? Por un exceso de creencia con el primer alumno del psicoanálisis, ¿no? Qué interesante, Jorge, porque parece que hay una oscilación entre un exceso de creencia y una fantasía de embaucamiento, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que pasó, pero no voy a contar toda la historia, con Heinrich Gomberz. Heinrich Gomberz era un filósofo que se acercó tempranamente cuando se publicó la interpretación de los sueños. Y él quería aprender a ser un intérprete freudiano de los sueños. Y fue a ver. Y hay cartas de nuevo, ¿no es cierto?, de Freud diciendo, pero este filósofo se opone a todo lo que yo digo y sueña todo al revés. ¿No? Después aparecen otros que dicen, bueno, por suerte estos pueden interpretar tan bien como yo un sueño, ¿no? Y son analizantes de Freud. Pero claro, con Lacan esto se lleva a un extremo, ¿no? Porque Freud era el inventor, pero resulta que este buen Lacan era tremendo, porque hacía una enorme diferencia. Yo recuerdo, la recepción aquí, ¿no? Yo, cuando era estudiante, allí fines de los 70, Lacan recién estaba empezando, estaba llegando, ¿no? Yo había empezado a formar, más allá de la facultad, con los grupos típicos de lecturas de obras de Freud. Grupos de estudio. Claro, y leía los casos y estaba muy contento. Ahora bien, cuando leí por primera vez lo que decía de esos mismos casos Lacan, por supuesto entendía la mitad, pero la mitad o la cuarta parte que entendía era lo suficiente como para que me transformara a lo que hasta ese momento eran mis maestros en unos enanos intelectuales. Sí, tenía el efecto de una picadura, ¿no? Leer a Lacan por primera vez. Tremendo, ¿no? Entonces, algunos se volvía una cuestión muy, muy odiosa, porque el contraste era enorme, ¿no es cierto? Y entonces, claro, y tenía esa dificultad.
Y allí había, bueno, estaban los Gattel, ¿no? Hubo algunos que directamente empezaron a hablar en lacanés al mes de empezar a leer algo, ¿no? Esa cosa tremenda, esa falla, más que fácil en la transmisión, pero que bueno, así es. Y estaban también los Gambert, ¿no? Los que no querían saber nada. Incluso había gente muy interesante que decía, sí, yo entiendo que es, pero yo no me puedo dejar absorber, arrastrar, en última instancia, no puedo dejarme alienar por un maestro así, porque me deja sin nada que decir, que me pueda parecer interesante de mi propia cosecha, ¿no? Fue una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Y trajo, sí, estos dramas que vos recién señalabas de separación, alienación, ¿no? Que todavía persisten, claro. Y seguirán persistiendo, ¿no? Porque hay sí, algo propio de la psicología de las masas, incluso, sí, que son irreductibles, me da la sensación. es cierto, ¿no? pero hay algo en el estilo de Lacan que hace que esto se dé de una manera distinta a como se podía dar en Freud, ¿no? Yo ahí disiento. Me parece que a ver. me permito disentir. Sí. Me parece que, bueno, más allá de los esfuerzos de Lacan de despabilar, ¿no? De despabilar y despabilar, me parece que, bueno, que lo ha logrado y no lo ha logrado, no sé hasta qué punto ha tenido más suerte que Freud. No, absolutamente. Es interesante porque uno podría decir, yo creo que no es así ni tan voluntarista, pero uno podría decir, la solución estilística de Lacan trató de ser una alternativa para evitar los Gattel y los anti-Gattel de Freud. Y sin embargo, ¿no es cierto?, por vías muy distintas, pero no pudo conseguirlo del todo, ¿no? Porque, bueno... no más que Freud. O habría que ver. Pues, lo que pasa es que los alumnos a la Gattel, como decía Freud, dice que alumnos a la Gattel hay un montón en un momento que está enojado, del lacanismo, bueno, son distintos, ¿no? Pero sí, Lacan no pudo evitar, a pesar de utilizar un estilo de medio decir, donde parece que nunca dice algo que uno pueda decir, ¿no? Lacan dice con total convicción. Sin embargo, eso no impide que haya manuales kitsch súper simplificados de la medio decir, ¿no? Exactamente, fábulas clínicas, ¿no es cierto?, con terminología lacaniana, glorificaciones épicas, monografías redundantes, eso está, ¿no? Eso está, y bueno, y me parece que tampoco hay que enojarse, eso está porque tiene que ver con lo humano, eso está porque no todos pueden ser un tipo de alumnos capaces de colocarse en una distancia interesante de alienación-separación, de poder hacer preguntas, ¿no? De poder colocarse en esa posición que en este último libro de la Luz se llama el alumno erizo. El erizo. Que son... bueno, ya nos estamos acercando al final del programa, así que parece que van a tener que leer el libro. Entonces. Leer el libro, sí. Y acá nosotros nos hacemos una bolita como un erizo, ¿no es cierto? Y bueno, cerramos el disco. Muchas gracias, Jorge, por venir al programa y bueno, y te volveremos a invitar. Sí, no sé si querés decir algunas palabritas más. Bueno, sabés que te mandó saludos, quien ahora va a tomar la palabra en la segunda parte, en el Rincón de los Libreros, que es Germán Armando, que te mandó saludos desde Rosario. Bueno, sí, bueno, yo le mando un saludo también. Bueno, yo creo que nunca va a ser suficiente elogiar el papel que tienen para la transmisión del psicoanálisis las librerías, ¿no es cierto?, especializadas en psicoanálisis o que tienen una sección de psicoanálisis importante, ¿no? Creo que es fundamental, ¿no? Porque aparte es un lugar donde por suerte confluyen
todas las tendencias, que a veces entre nosotros no nos saludamos, estamos medio enojados. Yo soy bastante transversal. El librero los tiene que saludar a todos. En cambio, no, ahí es un... ¿no? Y así, donde por ahí uno no puede ir a la jornada de tal cosa, de tal otra, podemos ahí comprar el cambio del libro de esa jornada. No tiene un efecto civilizador y pacificador las librerías extraordinarias, ¿no? Y no creo que nada pueda reemplazarla. No creo haber ninguna arquitectura de escuelas de analistas que puedan reemplazar la función, ¿no es cierto?, extraterritorial, pero muy íntima, que tienen las librerías. Muchas gracias, Jorge. Bueno, ahora vamos a seguir después de la pausa y con nuestra agenda cultural, con la conducción de Laura Salinas, que se va a sumar al programa, y con la participación de Amaya Lainez y Clotilde Meroff. Y para terminar, volvemos al Rincón de los Libreros. Bueno, muchas gracias, Jorge, por venir. Y bueno, vamos entonces a una pausa. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late.